Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. La astucia de Changó, el robo de los ñames de Ogún. En los días de antaño, cuando los dioses caminaban entre los hombres y los secretos del universo eran susurros en el viento, vivía Changó, el gran dios del trueno y la guerra. Pero incluso los dioses enfrentaban tiempos difíciles, y así fue que Changó se encontró sumido en la escasez y la preocupación. Una tarde, con el corazón cargado de desesperación, se acercó a su compañera, Yemayá, diosa de los mares y las aguas, con una idea audaz. ¿Y si le robamos unos ñames a Ogún?, propuso Changó, con un destello de astucia en sus ojos. Pero Yemayá, sabia y prudente, tembló ante la sugerencia. ¿Estás loco? ¿No sabes que Ogún se pondría furioso?, replicó con temor en su voz. Sin embargo, el deseo de ayudar a su amado compañero la impulsó a acompañarlo en su plan. Así, juntos se adentraron en el bosque donde Ogún, el dios del hierro y la guerra, cultivaba sus siembras. Changó, con su fuerza sobrenatural, cargó a Yemayá sobre sus hombros, mientras ella hábilmente recolectaba los ñames y los depositaba en un saco. Cuando terminaron, Changó, con la astucia propia de un dios, salió del bosque caminando hacia atrás, cuidando cada paso para borrar las huellas que los delataban. Ogún, desde lo más profundo de su morada en el bosque, observaba con perplejidad las extrañas marcas en el suelo, incapaz de comprender quién osaba adentrarse en su reino sin permiso. Días después, mientras paseaba por el bullicioso mercado de los dioses, Ogún divisó a Yemayá entre los vendedores, ofreciendo los ñames robados con una sonrisa enigmática en su rostro. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Ogún al reconocer sus preciadas posesiones. «¿Esos ñames no serán míos?», inquirió con un tono que dejaba entrever su sospecha. Pero Yemayá, con la calma de las aguas tranquilas, respondió con firmeza: «Ogún, sabes que yo no entro en el bosque a buscar nada». Una respuesta que dejaba a Ogún en la perplejidad de la incertidumbre. El dios del hierro, en su orgullo herido, se retiró entre murmullos y gruñidos, incapaz de descifrar el misterio que envolvía el robo de sus ñames. Y así, la verdad quedó oculta entre sombras, un secreto guardado en los rincones más oscuros de la memoria divina. Pero en el corazón de Changó y Yemayá, el peso de su acción resonaba como un eco eterno, una lección aprendida en la fragilidad de la codicia y la fuerza de la complicidad. Y en los anales del tiempo, la leyenda de los ñames de Ogún perduraría como un recordatorio de los límites de la ambición y el poder de la amistad. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.